Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, nuevamente aquí en las instalaciones de nuestro templo, vacío, pero con cada uno de ustedes acá conectados desde sus hogares. Estamos dándole la bienvenida a todos para que en este espacio, en este momento que vamos a tener de reflexión, de estudio bíblico, podamos compartir, podamos crecer un poco más en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, quiero volver a introducir un poco el tema de lo que estamos viendo en el momento. Hemos venido estudiando hace unas semanas atrás un tema muy libre que comúnmente en la iglesia le llamamos preguntaría al pastor. Son temas que van surgiendo de la experiencia de cada uno de nosotros en nuestra vida y que pueden traer preguntas teológicas, bíblicas acerca de alguno de estos temas. Eso lo hemos venido desarrollando durante estas semanas, pero desde la semana pasada, desde el miércoles pasado, iniciamos nuevamente con el estudio bíblico formal que hacemos aquí en nuestra iglesia. Y el tema que nos compete a nosotros en estos momentos es el tema de teología del Nuevo Testamento. Luego de haber hecho todo un recorrido por el contexto histórico y la formación del Nuevo Testamento, ahora nos estamos dedicando a estudiar todo el tema de la formación del pensamiento teológico que encontramos en el Nuevo Testamento. Por esta razón es que hace 8 días iniciamos clases, iniciamos el estudio bíblico desde esta perspectiva, desde el punto de vista de la formación del pensamiento teológico del Nuevo Testamento. En la primera clase, o sea, la clase de hace 8 días, el primer estudio bíblico que estábamos haciendo, mencionábamos que el primer tema que íbamos a tratar iba a ser el tema de Jesús como Hijo de Dios. El título o los títulos que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento. Uno de estos títulos es precisamente Jesús, Hijo de Dios. Y con este título hicimos todo un recuento bastante amplio de lo que el término, la frase, el concepto Hijo de Dios significaba en el Antiguo Testamento. Vimos que en el Antiguo Testamento, cuando se refiere en los primeros textos, en los textos más tempranos, se va a referir a Hijo de Dios, es todo aquel que no es humano, que es un ser celestial. Por eso nosotros tenemos aquí en esta parte, estoy señalando aquí en el tope de la pirámide, ahí dice seres celestiales, que es la primera utilización que se le da en el Antiguo Testamento el concepto de Hijo de Dios. Hijos de Dios eran todos aquellos seres celestiales, ¿sí? El segundo concepto es el concepto de el rey o los reyes. Ya en la etapa monárquica, en el Antiguo Testamento, a los reyes se les llamaba hijos de Dios. O el rey iba a ser constituido como hijo de Dios. También estábamos viendo que al pueblo de Israel propiamente también se le mencionaba ya en una etapa posmonárquica, el pueblo iba a constituirse como hijo de Dios, el pueblo como tal. Y en última instancia, en la instancia antes de los profetas, durante el periodo profético y antes del ingreso al Nuevo Testamento como tal, a los temas que encontramos en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios van a ser aquellos del pueblo de Israel que son justos, que son personas que tienen una vida recta delante de Dios. Entonces, para resumir el tema del concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento, lo tenemos que hacer desde este punto de vista. Primero, eran aquellos seres celestiales, aquellos entes que no eran humanos. Eso lo vimos en la clase anterior. También vienen los reyes,
en especial el rey David y la dinastía davídica. También vamos a encontrar que el pueblo de Israel se va a constituir en hijo de Dios. Y por último, vamos a ver que el concepto de hijo de Dios es aplicado a aquellas personas que son justas o a los justos. Aquí terminamos la clase hace 8 días. ¿Sí? Aquí terminamos la clase del estudio bíblico hace 8 días. Ahora, vamos a ingresar propiamente al espacio de Jesús como hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a entrar entonces a mirar el tema de Jesús como Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Específicamente vamos a empezar por el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué empezar por el Evangelio de Marcos? Porque el Evangelio de Marcos es, en términos cronológicos, el primer evangelio que fue escrito. Y como fue el primer evangelio al ser escrito, nos está hablando de cierta manera de la primera apreciación teológica que podemos tener en los evangelios y sobre todo en los evangelios sinópticos. Entonces, ¿cómo empieza a ver Marcos, este evangelio, el concepto de Jesús como Hijo de Dios? Recordando que el término Hijo de Dios, ese concepto en el Antiguo Testamento fue evolucionando. No era lo mismo ser hijo de Dios en el primer pensamiento del pueblo de Israel, donde esos hijos de Dios eran seres celestiales. No era lo mismo en la etapa monárquica, donde el concepto de hijo de Dios se le aplicaba exclusivamente a el rey o a la dinastía del rey David, en especial, en particular, pero fue evolucionando también hasta llegar a convertirse hijo de Dios, el pueblo solamente, y hasta llegar también a ser hijo de Dios todas las personas justas que eran parte de ese pueblo. Con ese background, con ese telón de fondo, vamos entonces a entrar propiamente a ver qué era hijo de Dios para el Evangelio de Marcos en primer lugar. Marcos fue escrito aproximadamente del año 60 al 65, todavía los teólogos y los eruditos están discutiendo al respecto de si es así o no es así. Lo que sí tenemos claridad del Evangelio de Marcos es que fue el primero en escribirse. Y al ser el primero en escribirse, como les decía ahorita, tiene la primera apreciación teológica acerca de Jesús y en particular de lo que nos compete a nosotros, Jesús como Hijo de Dios. Desde el inicio del Evangelio, lo vamos a poder notar en el capítulo 1, versículo 1, como apunto aquí, en este versículo y en el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos, vamos a ver de entrada la voz, la imagen de Dios hablando desde el cielo, en lo que en teología se conoce como una teofonía, o una forma en la que Dios habla o se escucha la voz de Dios, una manifestación teofónica de Dios. Y esto es importante porque de entrada en el Evangelio de Marcos nos está diciendo, mire, yo estoy poniendo a este Jesús que ustedes están viendo como Hijo de Dios. Podríamos empezar a decir que este concepto de Marcos tiene que ver está muy relacionado con el término de que Hijo de Dios es aquella persona justa
aquella persona recta, aquella persona que hace la voluntad de Dios, que es quizás la última utilización que se le da en el Antiguo Testamento a el concepto del Hijo de Dios. Y nos va a decir de entrada, Marcos nos va a decir de entrada que todo lo que tenga que ver con los momentos más importantes de Jesús en el Evangelio que él escribe, todo eso tiene una connotación de que este hombre que está presentando Marcos, este llamado Jesús, es el escogido de Dios, es su Hijo. Y al decir que es el escogido de Dios y que es su Hijo, está diciendo también que es un hombre justo, recto, que hace la voluntad de Dios, que cumple la voluntad de Dios. Entonces, es muy interesante ver que desde el inicio, esta imagen de Dios mismo hablando, este es mi Hijo, ¿no? Jesús es mi Hijo. Entonces, vamos a ver que no solamente en el capítulo 1, desde el versículo 1 y versículo 11, sino que también en el capítulo 3, en el versículo 11, antes de Jesús empezar a escoger a sus discípulos, que va a ser una tarea, va a ser, digamos, un aspecto muy importante de la vida de Marcos, de todo lo que Marcos quiere expresar de la vida de Jesús en el Evangelio. Él va a hablar de que Jesús, al confrontarse con demonios, al sacar fuera demonios, al liberar a personas enfermas, al sanar a los enfermos, todos estos le van a reconocer en estos momentos preponderantes del ministerio de Jesús, hasta los demonios, las personas enfermas y las personas que están atravesando por un momento de opresión, de dificultad, de exclusión por parte de la sociedad en ese momento, todas estas personas le van a reconocer como Hijo de Dios. Fíjese bien lo que está pasando con esto. Capítulo 1, Marcos nos habla de que Jesús es Hijo de Dios, pero Jesús es Hijo de Dios porque Dios mismo así lo ha dicho, porque Dios mismo lo expone de esa manera, porque Dios así lo hace. Pero también nos va a decir en el capítulo 3, antes de Jesús empezar a escoger a los apóstoles, lo va a decir a través de una confrontación directa con el mal. O sea, ya quienes dicen que Jesús es Hijo de Dios, no es Dios mismo, sino que son los demonios, en los términos en los cuales Marcos lo pone. Entonces van a ser estos espíritus inmundos, estos demonios, los que van a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Igual también, como lo tengo aquí en el capítulo 5, versículo 7, el endemoniado de Gadara le va a decir a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Es importante que cuando nosotros empecemos a ver todo lo que tiene que ver con la apreciación de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos, es bien hermoso notar que Marcos nos va a poner a Jesús siendo reconocido, siendo visto, siendo denominado como Hijo de Dios por Dios mismo desde el capítulo 1, pero también por todo aquello que es contrario a Dios, o sea, los espíritus inmundos. Y esto tiene una repercusión teológica muy grande para el entendimiento de Jesús como Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que al poner a Dios mismo hablando y dándole el título de Hijo de Dios a Jesús, hay un reconocimiento divino, podríamos decirlo así en términos teológicos, pero también hay un reconocimiento de aquellos seres, de aquellas personas, de aquellos seres espirituales que no son tan buenos. También hay un reconocimiento de parte de ellos para Jesús. Entonces, Jesús no es solamente reconocido en el Evangelio de Marcos como Hijo de Dios
por Dios mismo, no solamente reconocido por ser una persona justa o por ser una persona de la dinastía davídica, como bien lo vamos a ver más adelante, sino que es reconocido como hijo de Dios también por los entes espirituales contrarios a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ponerle un poquito más de profundidad a esto. Piensen en el hecho de que al ser Jesús reconocido como hijo de Dios, al ser Jesús reconocido como hijo de Dios, está siendo puesto en una posición donde no solamente Dios le reconoce, le ve como tal, sino que también la contraparte a la voluntad de Dios. Recordando un poco lo que estábamos diciendo acerca del concepto de hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento son los seres celestiales en primer lugar. También vienen los reyes, viene el pueblo y el último vienen los justos. Todo ese bagaje conceptual del Antiguo Testamento acerca del concepto de hijo de Dios viene a recogerlo el Nuevo Testamento. Y en ese orden de ideas, Marcos va a empezar a decir: Jesús es hijo de Dios porque ha sido reconocido celestialmente. ¿Sí? Jesús es hijo de Dios porque ha sido reconocido celestialmente. Jesús es hijo de Dios porque también no es que sea una persona cualquiera, ordinaria, común y corriente, sino que es parte de la dinastía davídica, o tendría sangre real, por decirlo de otra manera, cumpliendo también otro de los requisitos conceptuales del término hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Es parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, del pueblo que es reconocido como hijo de Dios. Y también es un hombre justo, recto, delante de la presencia de Dios, que cumple con la voluntad de Dios. Esto es importante. Jesús está cumpliendo conceptualmente hablando todo lo que la imagen de hijo de Dios acarreaba en el Antiguo Testamento. Y Dios es el primero, en el capítulo 1, es el primero, Dios mismo, la voz de Dios mismo es la primera que lo ratifica como su hijo. Segundo, son también los espíritus inmundos, aquellos contrarios a la voluntad de Dios. Podríamos verlo así como una especie de paralelo. Dios le reconoce, pero también le reconocen el diablo, podríamos decir así, si lo quieren mencionar de esa manera. Todo lo que está en contra de la voluntad de Dios reconoce a Jesús como hijo del Dios Altísimo, y Dios mismo le reconoce también. Entonces empieza a enmarcarse el concepto de Jesús como hijo de Dios de una manera muy, muy bonita. Avanzando un poco más en el Evangelio de Marcos, vamos a notar que en el capítulo 9, versículo 7, que es el tema de la transfiguración de Jesús. Un texto cargado teológicamente de unas cosas bellísimas. Este texto, si nos damos cuenta, está en el centro del Evangelio de Marcos. Es un texto que va a resumir para Marcos, en cierta medida, todo lo que tiene que ver con el ministerio y la presencia de Jesús en el Evangelio. Y es que es importante aquí porque Dios mismo vuelve otra vez, Dios mismo va a hablar otra vez, como lo hizo en el capítulo 1, versículo 11, va a hablar acerca de que Jesús es nuevamente su hijo amado. Y esto es interesante, porque a medida que el Evangelio va avanzando, nos vamos a dar cuenta, nos estamos dando cuenta que esa imagen de Jesús como hijo de Dios va a ser clarificada, va a ser ratificada por Dios por una segunda vez en ese momento tan importante y tan crucial del Evangelio como lo es en el capítulo 9, los primeros versículos que hablan de la
transfiguración. Y es importante notar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer un ejercicio bíblico de dividir el Evangelio de Marcos, podríamos hacerlo de muchas maneras, pero hay una que en particular me resulta muy útil, y es poder notar que en el Evangelio de Marcos, desde el primer capítulo hasta aproximadamente el capítulo 9, vamos a estar notando una vida de Jesús muy envuelta en el ministerio de sanar, en el ministerio de echar fuera demonios, de predicar, de acompañar a las personas excluidas de la sociedad. Esto es muy importante porque podríamos hablar que en estos primeros capítulos de Marcos vamos a encontrar la acción, ¿no? Como digámoslo así, el Hijo de Dios en acción. Y es bonito porque esta acción del Hijo de Dios va a estar marcada, en primer lugar, en la voz de Dios mismo diciendo: tú eres mi Hijo, en el capítulo 1, versículo 11, y va a terminar en el capítulo 9 en la misma voz de Dios diciendo: tú eres mi Hijo amado, allí en el monte de la transfiguración. Este punto central de la transfiguración es muy importante porque para Marcos, haciendo esta división que les estoy mencionando, capítulo 1 al capítulo 9, momento de la transfiguración, y del capítulo 9 al 16 nos vamos a encontrar como un descenso de Jesús hacia el momento de su pasión, hacia el momento que él tiene que vivir, que tiene que atravesar para poder cumplir con el propósito de dar la salvación. Entonces, en términos, a grandes rasgos, en términos generales, podríamos decir: Marcos va a iniciar el Evangelio y va a iniciar el ministerio de Jesús, la acción de Jesús, la va a iniciar con la voz de Dios diciendo que Él es su Hijo, y la va a terminar en el momento de la transfiguración con la voz de Dios diciendo que Él es su Hijo. Para Marcos, el accionar de Jesús es el accionar del Hijo de Dios, es el accionar de aquel que es Hijo de Dios. Esto es bellísimo y es muy importante porque a medida que vayamos viendo todo lo que va sucediendo en el Evangelio, a medida que va Jesús atravesando por momentos determinantes de su vida y de su ministerio, la voz de Dios va a aparecer, o la voz de otros, como los demonios, como los espíritus inmundos, o como las personas contrarias a su ministerio, van a aparecer diciendo que Él es Hijo de Dios. Esto es bellísimo, porque baja Jesús del monte de la transfiguración. Vamos a hacer un ejercicio. Piensen que el ministerio de Jesús, la acción de Jesús, empieza en el capítulo 1 y va avanzando, va avanzando, va avanzando. A medida que va avanzando y va subiendo, llega a un punto álgido, a un punto alto en el monte de la transfiguración, en el capítulo 9, y de ahí empieza nuevamente a descender, y cuando desciende, está descendiendo hacia todo el proceso de la pasión. Como tal, para Marcos, cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración, empieza todo su camino hacia el Calvario, su camino hacia la cruz. Y esa primera etapa de la vida de Jesús va a estar entre la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo, en el capítulo 1, y esa misma voz en el capítulo 9 diciendo: este es mi Hijo amado. Vamos entonces viendo cómo el concepto de Hijo de Dios va tomando se va elevando, digámoslo de esta manera, cómo Marcos va posicionando a Jesús desde el inicio de su ministerio, desde la primera lucha que tiene en su ministerio en el capítulo 1, lo va posicionando, llevándolo a ser reconocido incluso por seres espirituales contrarios a la voluntad de Dios, que también le dicen que Él es Hijo de Dios, hasta un punto alto, un punto culmen en el capítulo 9, donde Dios mismo vuelve y ratifica aquello que dijo en el capítulo 1.
Entonces va a la imagen de Jesús, el concepto de Jesús como Hijo de Dios va subiendo, va escalando hasta llegar a ese punto máximo de la transfiguración. Y de ahí para allá, miren lo que va a suceder. Va a pasar que en el capítulo 12, todo el versículo 1, del versículo 1 al 12 hay una parábola bellísima, que todos la conocemos, la parábola de los labradores malvados, ¿no? Esta parábola es una especie de antesala, es una preparación a todo lo que iba a ser la pasión de Jesús. En otras palabras, en la parábola se va a anunciar, se le va a advertir a los lectores del Evangelio de Marcos que lo que dice la parábola es lo que le va a pasar a Jesús de ahora en adelante. Y eso es lo que va a suceder en el Evangelio. Del Evangelio va a pasar que después de esta parábola van a empezar a venir las persecuciones y el padecimiento de Jesús hacia el Calvario, cosa que la parábola lo narra de una manera bellísima con la historia de los labradores malvados. Y esto es importante, ¿por qué razón? Porque la parábola va a ser una especie de enlace con el concepto de Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ver a un Jesús que va a estar atravesando por un momento de muerte, por un momento de dolor, pero que es precisamente ese momento de pasión y muerte, ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, lo que le constituye a Él como Hijo de Dios. Entonces, vemos que la imagen de Jesús como Hijo de Dios va a iniciar con un trasfondo desde el Antiguo Testamento bien definido, muy importante. Y para Marcos va a empezar Jesús a elevarse como Hijo de Dios, primeramente porque Dios mismo le reconoce como tal. Segundo, porque las entes contrarias a la voluntad de Dios también le reconocen como tal. Pero tercero y más importante, en el momento del descenso de Jesús, desde el capítulo 9 hasta su muerte y resurrección, ya en los últimos capítulos de Marcos, 14, 15 y 16, vamos a notar que toda la acción de Jesús, mirándolo desde este punto de vista, todo lo que Jesús hizo está enmarcado por la voz de Dios, capítulo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 7, diciendo: este es mi Hijo. Toda la acción de Jesús, o sea, todo lo que Jesús hizo está enmarcado dentro del concepto de Hijo de Dios para el Evangelio de Marcos. Y de ahora, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 16, vamos a ver que todo lo que Jesús sufrió, que todo lo que Jesús tuvo que padecer, que todo lo que tuvo que hacer para darnos vida, también le va a constituir en Hijo de Dios. Y ya no va a ser porque Dios lo diga, sino que va a ser porque Él mismo lo experimenta. Y esto es un giro teológico muy importante en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, porque todo lo que tenga que ver con su muerte, con su padecimiento, muerte y resurrección, le va a constituir a Él como Hijo de Dios. Es simplemente hacer un vistazo rapidito, somero, a algunos de estos versículos que tenemos nosotros acá para darnos cuenta de cómo es que funciona el tema de el padecimiento, el sufrimiento de Jesús como Hijo de Dios. Versículo, pasando por alto la parábola, que ya decíamos que la parábola es como una antesala. Vamos a ver el versículo 6 del capítulo 12. Marcos 12, versículo 6, lo dice de la siguiente manera. Ustedes pueden leerlo ahí en sus Biblias. Marcos 12, capítulo 6. Perdón, Marcos capítulo 12, versículo 6. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán estos respeto a mi hijo. Esto dentro de la parábola es una aclaración fundamental de que
Jesús es el hijo del dueño, es el hijo de aquel que está pidiendo cuentas por su viña, ¿no? Y esta parábola va a constituirse en prácticamente el resumen del del padecimiento de Jesús, de su pasión y muerte. Y es al hijo al que asesina, es al hijo al que ultraja. Está la parábola preparándonos de una u otra manera para lo que Jesús va a vivir. Póngale cuidado. Capítulo 14, de los versículos 55 al 61. Esto es bien bonito. Si empiezo a leer, voy a hacer un recorrido somero, porque lo que va a pasar aquí es que, como les decía, el Evangelio de Marcos va a mostrarnos a un Jesús actuando, un Jesús libre, un Jesús sin preocupaciones, un Jesús ejerciendo su ministerio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y del capítulo 9 en adelante nos va a mostrar a un Jesús que empieza a padecer, que empieza su camino hacia el Calvario. Y ya estando ante el concilio, ya había sido encarcelado, ya había sido arrestado, lo traen delante del concilio, delante de los principales sacerdotes, y le van a hacer algunas preguntas muy interesantes que van a determinar que el sufrimiento de Jesús es también para el Evangelio de Marcos aquello que le hace ser hijo de Dios. Versículo 55. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Mire la pregunta. Aquí aparece el tema también del Hijo del Hombre, pero es un tema que vamos a mencionar después. No nos vamos a meter todavía con el Hijo del Hombre, porque estamos inicialmente solo en el concepto de Jesús como Hijo de Dios. Miren lo interesante de esto. No hallaban con qué acusarle. Entonces el sumo sacerdote va a preguntar: ¿eres tú el Hijo del bendito? Esa es una forma de decir eso. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús le responde: yo soy. Al Jesús responder yo soy, parece que la reacción no es muy grande, ¿no? El sumo sacerdote y los que con él estaban van a reaccionar de una manera violenta es cuando escuchan a Jesús atribuirse el título de Hijo de Hombre, que esto es un tema bien interesante que vamos a tratar más adelante. Lo que nos compete aquí es decir que ciertamente todo esto que va a atravesar Jesús en medio de su pasión y su muerte le constituye y le reafirma como Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Vuelvo y repito, para Marcos Jesús es Hijo de Dios desde el inicio. Jesús es Hijo de Dios hasta el culmen de su ministerio, de su actividad sanadora, liberadora, y de su actividad de enseñar, ¿no? De predicar. Él va a ser Hijo de Dios desde que inicia en el capítulo 1, versículo 11, hasta que termina en el capítulo 9 y desciende del monte de la transfiguración para constituirse y reafirmarse mucho más como Hijo de Dios en todo el proceso del sufrimiento, en todo el proceso de la pasión
y muerte. Y es precisamente en boca, nuevamente, de aquellos contrarios a la voluntad de Dios, donde aparece el término Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Vamos avanzando para que vayamos un poquito entendiendo mejor lo que Marcos nos quiere decir con Jesús como Hijo de Dios. Entonces, ya al final del Evangelio, y sobre todo al final propiamente de lo que Jesús hace, vamos a encontrar que Marcos va a poner una confesión definitiva de Jesús como Hijo de Dios en boca de el centurión, en boca de un centurión romano. Ya en la cruz, ya cuando Jesús había terminado por completo su ministerio terrenal, su acción como tal, va a venir este momento interesante que nos va a dejar una frase muy, muy diciente. Capítulo 15, versículo 39. Y el centurión, que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esto es supremamente importante para que nosotros comprendamos la imagen de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Miren lo que hemos hecho. Hemos dado un repaso muy somero desde el capítulo 1, pasando por el capítulo 3, donde aparecen los demonios hablando y reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, llegando al capítulo 9, donde nuevamente aparece Dios Padre, la voz de Dios Padre, ratificando y reafirmando a Jesús como Hijo de Dios, descendiendo del capítulo 9 hacia el capítulo 16, también con unas confesiones de personas contrarias a la voluntad de Dios. En este caso vimos las personas del concilio, los sumos sacerdotes, afirmando a Jesús como Hijo de Dios. Y vamos a terminar al final del Evangelio, en el capítulo 15, versículo 39, con la confesión de un centurión romano, alguien que no tenía, digamos, en absoluto alguna relación con el concilio, entre comillas, con el concilio, con los sacerdotes. Va a venir este hombre a confesar a Jesús como Hijo de Dios y va a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Piensen entonces en lo siguiente, porque aquí es donde esto empieza a cobrar sentido, donde el concepto de Hijo de Dios para el Evangelio de Marcos empieza a decirnos muchas cosas. Para Marcos, Jesús como Hijo de Dios es la confirmación de que la voluntad de Dios puede ser cumplida por un ser humano. Es en el ser humano llamado Jesús de Nazaret, Dios mismo deposita todo lo que Él quiere hacer por y para la humanidad. Desde el capítulo 1 vamos a encontrar a Dios diciendo que este Jesús es su Hijo y que en Él se complace. Vamos a encontrar en el transcurso del accionar de ese Hijo de Dios, vamos a encontrar a espíritus inmundos, a espíritus contrarios a la voluntad de Dios, también reaccionando y diciendo: oye, tú que eres Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? Vamos a encontrar en el capítulo 9 la voz de Dios nuevamente reafirmando su alegría, su complacencia en la persona de Jesús de Nazaret y diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y vamos a encontrar que en el descenso de Jesús hacia el Calvario, desde el descenso del monte de la transfiguración, camino hacia la cruz, del capítulo 9 hasta el capítulo 16, vamos a encontrar a un Jesús que va a ser ratificado también como Hijo de Dios en la voz
de los sacerdotes y del concilio, que eran contrarios a la voluntad de Dios en este momento. Para Marcos, estos hombres eran contrarios a la voluntad de Dios. Y vamos a encontrar también la confesión del centurión romano al pie de la cruz, que también era la imagen de una persona o de un gobierno, como era el Imperio Romano, que era contrario a la voluntad de Dios. Vamos a encontrar que este también confiesa que Jesús es Hijo de Dios. Y para ir aterrizando, para ir finalizando con esto, es importante que usted y yo veamos que para el Evangelio de Marcos, Jesús es Hijo de Dios porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo ha determinado, porque Dios deposita toda su voluntad para con la humanidad en la persona de Jesús. Capítulo 1:11, versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Pero vamos a ver también que ese accionar del Hijo de Dios es reconocido por espíritus inmundos y por agentes contrarios a la voluntad de Dios. Agentes contrarios a la voluntad de Dios en el Evangelio de Marcos van a ser obviamente los espíritus inmundos, los demonios, pero también va a ser el concilio, el Sanedrín, y también va a ser el Imperio Romano en la figura del centurión romano al pie de la cruz. Todo lo que Marcos nos está queriendo decir es que Jesús es Hijo de Dios, no solamente porque Dios lo determine, sino porque su accionar, su ministerio, su vida le hace Hijo de Dios, tanto que los entes contrarios a Dios mismo le reconocen a Él como tal, le reconocen como Hijo de Dios. Para Marcos, el título de Hijo de Dios es un resumen perfecto del ministerio de Jesús. Desde el inicio, en el bautismo, que esto es bellísimo, capítulo 1, versículo 11, en el bautismo de Jesús, pasando también por el reconocimiento de las huestes del mal, pasando también por el reconocimiento de sus seguidores, porque hay algo bien interesante que no habíamos mencionado por ahora, que es la confesión de Pedro en el Evangelio de Marcos. Es bellísimo, ¿no? El Evangelio de Marcos, el capítulo 6, donde Pedro confiesa: sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. También va a pasar por el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios por sus captores. Y por último, este Jesús va a ser reconocido como el Cristo, Hijo de Dios, en boca de un centurión romano al pie de la cruz. Es bellísimo ver que todo el ministerio de Jesús, desde el capítulo 1 hasta el culmen de su ministerio en el capítulo 9 en el Evangelio de Marcos, hasta el fin de su ministerio en el capítulo 15, va a estar enmarcado por la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo. Dios habla en el primer capítulo, en el bautismo, habla en la transfiguración, y de una u otra manera va a hablar en la vida, en el sufrimiento de Jesús en el Calvario, y va a decir: este es Hijo de Dios. Y todos aquellos que le vieron, incluso personas contrarias a la voluntad de Dios, como los espíritus inmundos, como el concilio y los sacerdotes, como el Imperio Romano en la figura del centurión, pero también sus seguidores, aquellos que estaban con él, todos ellos también le van a reconocer como Hijo de Dios. Importante esto, porque ciertamente cuando leamos el Evangelio de Marcos, vamos a notar que para Marcos Jesús es aquel que resume todo lo que el Antiguo Testamento había dicho acerca del concepto del Hijo de Dios, pero también es el que está encarnando la voluntad de Dios y el accionar de Dios en su Evangelio, porque todo su accionar va a comenzar con la voz de Dios y va a finalizar también con la voz de Dios en el capítulo 9. Y su pasión y muerte va a iniciar con la voz de Dios en el capítulo 9 y va a finalizar en la voz de un centurión romano en el capítulo 15.
Todas las escenas, entonces, ya llegando al final de nuestra clase de hoy acerca de Jesús como Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos, todas estas escenas en este Evangelio, las escenas más importantes del ministerio de Jesús, van a estar abiertas o cerradas por la frase Hijo de Dios. Escena determinante del bautismo en el capítulo 1, escena determinante de su ministerio en el capítulo 3 contra los espíritus inmundos, el endemoniado de Gadara, escena determinante en el capítulo 6 con la confesión de Pedro, escena determinante en el capítulo 9 con la transfiguración en el monte, escena determinante en el capítulo 14 ante el concilio, escena determinante en el capítulo 15 en la cruz del Calvario. Todas estas escenas determinantes en el Evangelio de Marcos son iniciadas o cerradas con la frase Jesús, Hijo de Dios. Entonces, podemos leer, el Hijo de Dios en Marcos apunta a conectar a aquel que hace que la realidad de Dios, que la voluntad de Dios sea algo cercano, sea algo humano, posible en nuestro mundo. El Antiguo Testamento señalaba al Hijo de Dios como los que cumplían la voluntad de Dios, como aquellos que eran la muestra de Dios en el mundo, los justos, los rectos. Y para Marcos, Jesús es la personificación de todas aquellas imágenes del Antiguo Testamento acerca de el Hijo de Dios. Es así como entonces vamos nosotros comprendiendo un poco más el pensamiento teológico del Nuevo Testamento, en particular del Evangelio de Marcos, en particular del concepto de el Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios porque resume todo cuanto la imagen de Hijo de Dios decía en el Antiguo Testamento, pero también porque hace realidad la voluntad de Dios en el mundo. No es Jesús entonces, para el Evangelio de Marcos, como muchos lo han querido decir, un personaje más, un profeta carismático. No, para el Evangelio de Marcos, que es quizás el primer evangelio, la primera muestra de pensamiento teológico en los evangelios, Jesús, para este Marcos, Jesús es en definitiva no un profeta más, no un profeta carismático más, sino el Hijo de Dios, aquel que encarna la voluntad de Dios para el mundo, aquel que encarna todas esas cualidades de ser Hijo de Dios, de ser parte del pueblo de Israel, de ser parte de la dinastía davídica o de los reyes, que eran quienes en últimas cumplían la voluntad de Dios, pero de manera determinante de ser aquel justo, recto, delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Con todas las escenas que el Evangelio de Marcos nos va a mostrar enmarcadas por la frase Hijo de Dios. Escenas determinantes como el bautismo, como la confesión por parte de los espíritus inmundos, como la confesión por parte de sus discípulos, como en el punto más alto de su ministerio en el Evangelio de Marcos, la misma voz de Dios ratificándolo nuevamente como su Hijo, también pasando ya en el descenso hacia la cruz, la voz del concilio y la voz del centurión romano. En Jesús está aquel que hace de Dios una realidad material. Es en el Hijo de Dios en el que vemos a Dios, en quien tenemos la certeza del accionar de Dios para el mundo. Marcos nos quiere decir, para finalizar, que Jesús es Hijo de Dios porque es en Jesús donde nosotros podemos ver el accionar de Dios. Podemos ver a Dios actuando, podemos ver a Dios moviéndose, podemos ver a Dios hecho realidad. Y cuando Dios se mueve, cuando Dios se hace real, no solamente va a ser anunciado y ratificado divinamente, sino que también incluso las huestes
contrarias a su voluntad. Las personas, las instituciones contrarias a la voluntad de Dios también le van a reconocer como tal, le van a reconocer como hijo de Dios. Marcos nos dice que la realidad de Dios en Jesús, que el accionar de Dios en Jesús no es algo que simplemente es importante para aquellos que escuchan la voz de Dios, sino que incluso aquellos contrarios a la voluntad de Dios le reconocen como tal. En otras palabras, Marcos nos quiere decir, con Jesús como hijo de Dios, de que toda la creación, todos cuantos sean seres vivientes, todos aquellos que tengan conciencia, que sean partícipes de la creación de Dios en el mundo, todos ellos van a reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Y que el ministerio y el accionar de este Jesús irrumpe incluso con aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Que la presencia del Hijo de Dios, que la realidad del accionar de Dios es algo que no pasa desapercibido ni siquiera para aquellos que no creen en Él, para aquellos que son contrarios a su voluntad. Por eso decimos aquí que es precisamente en este Jesús donde se hace realidad la vida de Dios, donde se hace realidad la presencia de Dios. Es en el Hijo de Dios en el que le vemos, es en el Hijo de Dios en quien tenemos la certeza de que Dios está actuando en el mundo. Por eso, hermano y hermana, hasta ahora, hasta esta parte, vamos a dejarlo por hoy. Nuestra segunda clase de la teología del Nuevo Testamento, en particular del concepto de Hijo de Dios, empezando por el Evangelio de Marcos. Vuelvo y repito, arrancamos por Marcos porque es el primer evangelio cronológicamente escrito, es el primer evangelio, y por eso estamos empezando por ahí. Vamos en la próxima clase, dentro de 8 días, a conectarnos nuevamente para ver el concepto del Hijo de Dios, pero ya en el Evangelio de Mateo, y vamos a ver qué similitudes tiene Mateo con Marcos, qué diferencias hay, cómo ve Mateo a Jesús como Hijo de Dios. Para nosotros hoy es importante decir, Marcos nos está poniendo a Jesús como aquel que hace la voluntad de Dios, que hace que Dios sea real en el mundo. No solamente por voluntad divina, no solamente por el reconocimiento divino que tenga Jesús, sino también porque su accionar en el mundo le hace ser reconocido por quienes hacen su voluntad y por quienes no la hacen, por quienes están de acuerdo con Él y por quienes no lo están. Todas las frases determinantes del Evangelio de Marcos van a estar enmarcadas en la frase Hijo de Dios. Así que damos por finalizada la clase de hoy, hermanos y hermanas. Pedimos sus oraciones, seguimos orando como iglesia para que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros. Hacemos un llamado para que estemos orando por la situación del mundo en medio de esta pandemia, que podamos sentir el accionar de Dios en nosotros, y cuando sintamos que Dios está accionando, que Dios está haciendo real en medio de nuestras circunstancias, podamos decir con Marcos que es precisamente ese accionar de Dios el que Jesús nos vino a mostrar, lo que Jesús nos vino a darnos la posibilidad de creer en Él como Hijo de Dios y darnos la posibilidad de ver en Él el accionar de Dios en el mundo. Que seamos nosotros entonces también reproductores de esa imagen de Jesús, que seamos nosotros también por adopción hijos de Dios, pero hablar de Hijo de Dios ya luego de esta clase del Evangelio de Marcos es hablar de que el Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios y que su accionar en el mundo es tan real
que todo lo pueden ver. No podemos decirnos nosotros que somos hijos de Dios simplemente porque creemos en Jesús. Creer en Jesús como hijo de Dios, según el Evangelio de Marcos, va a implicar que tú y yo tengamos un accionar de tal manera que hasta los entes espirituales contrarios a la voluntad de Dios sepan quiénes son sus hijos. Que aquellos que están contrarios a la voluntad de Dios sepan quiénes son sus hijos. De eso se trata lo que Marcos hoy ha querido mostrarnos, lo que hemos podido ver someramente con el concepto de Jesús como hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. Así que si tú y yo nos consideramos hijos de Dios, pues apuntemos un poquito más a ser más parecidos a Jesús y a que nuestras acciones, como las de Jesús en el Evangelio de Marcos, muestren la realidad de Dios en el mundo. Solo así seremos hijos de Dios, como Marcos lo enseñaba acerca de Jesús. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes, que su Espíritu nos esté alentando en estos momentos. Gracias por conectarse y les pedimos que por favor, si quieren, dejen sus comentarios, dejen preguntas y que podamos nuevamente encontrarnos dentro de 8 días en este espacio de Teología del Nuevo Testamento, el concepto del Hijo de Dios en los Evangelios. Bendiciones.